Hola Katy, buenas noches amigos, amigas. Tenemos un tremendo programa hoy asociado a temas de patrimonio, de cultura, de simbología, de también hallazgos asociados a materias arqueológicas de la era colonial. Vamos a estar hablando de los olores y cómo los olores nos pueden transportar a través de la historia hacia el pasado y también volvernos al presente. Vamos a estar hablando de algunos congresos asociados a la historia colonial. Tenemos una batería de temas con una tremenda invitada el día de hoy, Katy. Cuéntanos, ¿quién nos va a acompañar el día de hoy? Hola Eric, un gusto escucharte de nuevo por aquí. Mira, tenemos una invitada súper apasionada por la historia, así que nos va a transmitir eso hoy día. Ella se llama Amalia Castro y es licenciada en Historia de la Universidad Finisterra, es magíster en Estudios Amerindios de la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene eh, doctorado también en Historia. Mira, tiene un currículum gigantesco. Podría mostrar el resto del programa leyendo el currículum de ella, es gigantesco. Y es una apasionada por la historia. Ella estudia la historia de distintos puntos de vista, como lo vamos a ver hoy día. Se ha metido incluso en los olores y los sabores de la historia, Eric. Es un tema bien Olores y interesante y sabores de amplio. la historia. Está muy entretenido eso. Y es desconocido además, por lo demás. Claro, claro, porque ella nos mencionaba hace un tiempo que la historia encontraba como fome, como la estudiábamos nosotros, como que le faltaba este contexto de cómo vivían realmente los sabores que se sentían, los olores que había en ese tiempo. Así que mira, tenemos una entrevistada muy interesante, un programa que se viene muy interesante. Quería saludarte a Amalia. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Un gusto estar acá y compartir con ustedes un poco de lo que hacemos y que ojalá todo el mundo se interese y que comience también a indagar y a repensar sus propias historias y sus propios patrimonios a partir también de los sentidos, que eso es algo fascinante. De todas maneras, yo creo que la invitación entonces a que los amigos pongan mucha atención al programa del día de hoy, porque vamos a estar rodeando todos estos elementos asociados a patrimonio, historia, cultura, tradiciones e investigaciones, esta vez lideradas por nuestra entrevistada del día de hoy. Agradecido de que hayas acogido la invitación a Entre Vidas. Y Amalia, partimos con este programa. Katy, un tema que ha estado tocando la agenda pública muy fuerte en estas últimas semanas y hoy particularmente en estos días está en todos los medios de comunicación, ha sido el tema del robo al Museo Andino, que fue bastante violento, este robo de 100 piezas de arte justamente precolombinas, arte patrimonial donado por la familia Claro, eh, y que ese valor es incalculable, las piezas que se habían sustraído al interior de este museo andino en la viña Santa Rita, en la comuna de Huin, y que lamentablemente estas más de 100 piezas de arte precolombino fueron sustraídas con mucha violencia por 12 sujetos fuertemente armados, habiendo turistas al interior, y que deja también un saldo negativo para el mundo de la cultura, pero por otro lado sabemos que ya algunas de esas piezas se han encontrado, ¿no, Katy? Sí, encontraron bastantes piezas de esas. Hoy día lo veía ahí en las noticias. Bueno, es importante poder encontrar todas estas piezas, nos pertenecen a todos y a nadie. Es tan importante poder disponer de pedazos de la historia para poder conocer un poco más del mundo donde vivimos, ¿no, Eric? Así es, pero fíjate que lo que me da más pena en todo caso es el deterioro de nuestro patrimonio histórico, arqueológico, sea de la época que sea, si es colonial, incaico, preincásico, da lo mismo la temporalidad, lo importante es que son elementos que sin ellos se atrofia el proceso de aprendizaje en torno a las culturas que rodearon esa manufactura, ¿no? Y ahí creo que hay una deuda también desde el tiempo del estallido social, donde se derribaron bastantes símbolos de distintos contextos epocales, algunos también asociados al tema de la conquista de los españoles, eh, que fueron las esculturas más dañadas quizás del tiempo también de la Guerra del Pacífico. Lo vimos, lo que pasó claramente en la hoy día llamada Plaza Dignidad, Plaza Baquedano para otros, Plaza Colón, dependiendo de la época, ¿no es cierto? La Plaza Italia para otros.
En fin, este hito cero a pasos del metro Baquedano, a también unas cuadras nada más de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde finalmente terminaron desacralizando la escultura al general Baquedano. En su momento le robaron la espada, después la PDI recuperó la espada, botaron unas figuras que estaban adosadas a la base del caballo, las pintaron, las envolvieron en tela, en papel confort. O sea, eso es desacralizar el símbolo que representa esa escultura para un contexto epocal, ¿no es cierto?, donde se marcó un hito a propósito de las batallas libradas en torno a la independencia de Chile y a la guerra del Pacífico, obviamente. Entonces, finalmente, estas cosas uno las queda masticando, y basta con recorrer distintas ciudades del país, desde Arica a Punta Arenas, y te das cuenta el deterioro patrimonial, arqueológico, de monumentos nacionales, de fachadas históricas, de iglesias quemadas, saqueadas, y ahí es donde uno aprovecha a la invitada que tenemos el día de hoy, Katy, para preguntarle a Amalia Castro qué le parece todo esto. Una cosa es querer derribar símbolos, otra cosa es querer resignificarlos, y otra cosa es el vandalismo y el saqueo. ¿Cómo te toca a ti, desde la perspectiva cultural, que has trabajado históricamente en tu calidad también de licenciada en Historia, esta materia, y de todas las investigaciones que has liderado a través de tu estudio de posgrado, de pregrado y posgrado, en investigaciones que estás llevando hoy día a cabo? ¿Te toca de cerca esta figura? Por supuesto, ahora yo trabajo más bien con patrimonio, mucho más con patrimonio vivo, con patrimonio inmaterial, justamente con alimentos, con aromas, con sentidos. Pero el tema aquí es que todo lo que ha pasado, la historia, nos guste o no, sucedió. Los hechos, nos gusten o no, estemos de acuerdo con ellos o no, sucedieron, no los podemos cambiar. Todos los objetos materiales de los que estamos hablando, patrimoniales, que reflejan una historia y que nos recuerdan una historia, para unos puede ser una historia sumamente dolorosa, para otros puede ser una historia triunfalista, para otros puede ser una historia de orgullo, para otros puede ser una historia de ignominia. Entonces, como tienen estas vocaciones múltiples los patrimonios, aquí lo que sucedió, este tipo de patrimonios al que nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Sobre todo estoy pensando en las estatuas, en todos estos que fueron más afectados con el estallido social. Sí. Las esculturas. Claro, hubo una gran masa ciudadana que se pronunció en una forma, yo diría, diametralmente opuesta al sentido de la instalación, por ejemplo, de la del general Baquedano, que era de la que estabas comentando recién. Claro, este general fue un general victorioso, todo, pero también tuvo grandes y tremendos problemas que hoy día podríamos llamar, no sé, de derechos humanos, con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche. Por lo tanto, ahí está el malestar, claro, de la cultura, reflejado en ese hecho. Ahí está el malestar. Entonces, yo creo que estos elementos que tienen una historia, que son patrimonio, que significan, no deben ser eliminados, pero sí lo que claramente se expresó en términos sociales en ese momento fue que hay que pensar muy bien su localización, porque la localización de estos elementos no es azarosa, no es aleatoria. Es como la foto que se toma Piñera, ¿no es cierto? No quiero entrar en polémica, pero es como la foto que se toma Piñera en este escenario, en este lugar cero del estallido social, con la plaza cercada y sin poder ser ocupada para lo que estaba siendo ocupada, ¿no es cierto? Nada de esto es azaroso, ninguno de los espacios que ocupan estas estatuas, estos símbolos son azarosos, son símbolos finalmente de dominación, y que está bien ya superar, porque fíjate que abajo de Baquedano está la estatua del soldado desconocido, y ahí está todo el pueblo chileno, la gran mayoría del pueblo chileno que luchó en esa guerra, que luchó en las batallas, y que fueron a morir, muchos de ellos. ¿Y dónde están sus estatuas? En ninguna parte. Entonces, bueno, ¿qué estamos significando? ¿Qué resignificamos?
La estatua tiene que existir, por supuesto, existe, y cuenta, y es producto de una historia que sucedió. ¿Tienen que volver a ponerla ahí? Lo dudo. Es Claro, parte bueno, entonces de este nuevo de repensar de nuestra historia, de este respeto y de pensar en una historia que nos incluya a todos, ¿no es cierto? Ver justamente cómo recuperamos esa historia y cómo la miramos con nuevos ojos, con unos ojos más sabios tal vez. así es. Bueno, lo que tú dices es importante porque finalmente siguen ocurriendo hechos. Tú sabes que hace una semana y media atrás la estatua de Diego de Almagro, que da el nombre al parque al final del Paseo Bulnes, en pleno corazón de Santiago, a solamente pasos del Palacio de la Moneda, también fue abruptamente suelta de su base, por llamarlo así, la sacaron de raíz, digamos, y tiraron al caballo con Diego Almagro y toda una escultura que simboliza un hito que tú lo dices muy bien, que tiene que ver a lo mejor asociado a temas de conquista de los españoles y desplazando a los pueblos originarios, pero no sé si es la forma de actuar. Creo que hemos perdido la capacidad de tolerancia. Hablamos tanto de diversidad, de convergencia, de inclusión, pero para ciertos temas hay gente que no tiene capacidad de diálogo, y yo creo que si hay algo que caracteriza a la especie humana es que nos podemos comunicar. Te guste o no te guste una figura que para algunos puede tener una carga ideológica o cultural o histórica, etcétera, yo creo que se puede llegar al diálogo sano, limpio, con las manos limpias y sin entrar a rajar vestidura o encapucharse para poder terminar saqueando lo que nosotros conocemos como parte de nuestra memoria. No, y Que la también memoria a veces saquearon... duele y otras veces no, pero creo que hay que dialogar. Pienso yo, no sé tú, Katy, si piensas lo contrario. Yo pienso que hay que respetar la memoria de todo lo que pasó, porque pasó y forma parte de la historia de todos nosotros. Respetarlo para ambos lados, como dice Amalia, respetarlo para ambos lados. Pero no solo se saquearon ese tipo de cosas, se saquearon iglesias, se rompieron imágenes de Cristo crucificado en la calle, se robaban las cruces. Entonces son símbolos que representan mucho para muchas personas y que fueron vandalizados. Y que además del valor histórico que ya tenían, porque eran verdaderas obras de arte que habían en unas iglesias, eran muy antiguas, unas obras de arte, o sea, tenían el valor por ese lado también tienen un valor moral para muchas personas, un valor que yo me acuerdo de haber visto gente llorando cuando habían saqueado las iglesias. Entonces uno se pregunta de nuevo, ¿hasta dónde podemos permitir que pasen estas cosas? Desde mi vereda yo entiendo el malestar que puede provocar una estatua, ya sea, veíamos que en otras partes del mundo, por ejemplo, las de Colón las han ido sacando, porque cuando se habla de la conquista de América y la conquista de los lugares, para conquistar no fue, por favor, podemos pasar, claramente guerras, matanzas, probablemente de ambos lados hubo matanzas. Uno cuando leíamos historia en el colegio y veía las batallas que habían y la descripción de cómo ajusticiaban a las personas, era espantosa de ambos lados. Uno entiende que puede haber un dolor, pero yo creo que es importante recordarlo para bien y para mal. Cuando uno olvida la historia, olvida quién es, y la historia se puede volver a repetir. No queremos que esa historia se vuelva a repetir, entonces no hay que olvidar qué pasó. Eso pienso desde mi vereda. La manera de no volver a agredir es recordar qué pasó cuando agrediste y cuando te agredieron, y avanzar. Pero no creo que la manera de avanzar sea atacarlo de esta manera, seguir como aumentando la violencia, y además que hay un valor histórico hasta, no sé, hasta la estatua como está hecha, la persona que la hizo también tiene un valor. No sé qué piensas en eso, Amalia, en ese sentido. Sí, yo varias cosas pienso. Creo que acá hay varios puntos que hay que ir separando y que hay que tocar, porque son temas muy complejos, ¿no es cierto? Por un lado, efectivamente hay un movimiento alrededor del mundo que está derribando las estatuas que significan opresión, estatuas de esclavistas, estatuas de conquistadores, todas estas estatuas que
resultan realmente ofensivas para la gente han ido siendo retiradas en distintos espacios públicos en distintos países. Ahora, ¿cómo son retiradas? Es completamente distinto lo que está pasando en los distintos países. Igual que ustedes, yo no estoy de acuerdo con el vandalismo, no estoy de acuerdo con la violencia, creo en el diálogo, pero en otros países existe la posibilidad de levantar una solicitud ciudadana para la remoción de una estatua y que efectivamente eso sea tomado en cuenta. Yo les pregunto acá, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿se abre algún espacio para el diálogo sobre, por ejemplo, una estatua determinada que realmente esté causando este conflicto? Creo que no. Yo creo que es no difícil. Insisto, no justifico la vandalización, no justifico la violencia, pero también estemos muy claros en que no existen ciertos conductos para el diálogo, digamos, simplemente no los hay. ¿Cómo hacemos entonces para que alguien exprese o para que un grupo importante de personas exprese lo que quiere expresar en relación a alguna escultura, por ejemplo, para seguir en ese ejemplo? Por otra parte, por supuesto, hay piezas que son mucho más sensibles que otras, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuestiones que tienen valor sacro en las iglesias, que tienen que ver con creencias que son sagradas, con parte importante de la vida de la gente, y también con piezas que nos suman a eso un valor artístico. Entonces, estas piezas en su conjunto tienen gran valor. Y ahí efectivamente se han producido robos y saqueos de muy distintas índoles, porque ustedes mencionan estos robos y saqueos a las iglesias que se hicieron durante el estallido, dramáticos, espantosos, pero también, si ustedes recuerdan a Schuller, ¿no? Raúl Schuller. Sí, perfecto. Raúl Schuller, para hacer un recuento nada más, hace unos años atrás, en 2018, no hace mucho tiempo, fue realmente formalizado porque el hombre decidió empezar a robar estatuas del cementerio, estatuas de gran valor, o sea, no solamente del cementerio general, así es. Lo que está en un cementerio es suelo sacro también, ¿no? Entonces también tenemos que ver qué pasa con eso. Estatua de cementerio, de Cerro Santa Lucía, de Valparaíso, una estatua de más de 200 kilos, piezas arqueológicas, paleontológicas, hasta piezas de la Guerra del Pacífico, bueno, muchas cosas. Y lo condenaron a 4 años de presidio con libertad vigilada, a pagar 2,5 millones de pesos de fianza, digamos, pero resulta que lo que el Estado tuvo que desembolsar para arreglar los daños de todas las piezas que él robó fueron de casi 500 millones de pesos. Así entonces, es. Eran más de 20 piezas de interés histórico las que estaban vinculadas por robo. Muchísimo. Entonces, estamos hablando de un tema que es tremendamente importante, o sea, porque acá efectivamente, ¿quién va a responder por el daño, aunque las piezas se recuperen? Que es una maravilla que se estén recuperando las piezas, ¿no? Estas piezas que fueron robadas ahora. Qué bueno que salieron inmediatamente al paso especialistas a decir, y qué importante el mensaje que transmitieron los especialistas, no las fundan, no son de oro completo, lo que menos tienen es oro, brillan pero no son oro. Claro. Entonces, qué bueno que salieron dando ese mensaje, porque entonces yo creo que gracias a eso se han ido pudiendo recuperar varias piezas. Evidentemente, quienes robaron, y perdón que me salte el tema del museo, quienes robaron... Está bien. Ahora está hablando el Museo Andino para los auditores que están siguiendo el programa. Es solamente recuperar el Museo Andino, sí, que fue robado hace poco con 100 piezas de arte precolombino, en la Viña Santa Rita. Tal cual. Entonces, evidentemente los que robaron, los que entraron a robar ahí, era gente ladronzuelos, digamos. Ladronzuelos que querían el oro, básicamente para fundir. El arte tiene también ladrones especializados, como el que comentábamos, como otras cuestiones icónicas que han sucedido en otros lugares del mundo. O sea, yo les puedo contar por qué la Gioconda hoy día es el ícono que es, por un robo. Porque la Gioconda fue robada en 1911 y el revuelo que produjo su robo
para aparecer 4 años después, fue tal que a su vuelta, en este peregrinaje de vuelta desde Italia al Louvre, donde estaba anteriormente, salió siendo una pieza de arte y volvió convertida en un ícono, por lo que significó. Es muy curioso también lo que los robos significan. Parece que no nos damos cuenta de lo que valen las cosas, de lo que importan las cosas, hasta que desaparecen. Oye, es verdad lo que dice Amalia, tan verdad que en definitiva acá han estado pasando muchas cosas a propósito del Louvre, porque también acusaron recientemente, en el mes de mayo pasado, al exdirector por tráfico de arte y lavado de dinero, y date cuenta entonces cómo se van metiendo las redes asociadas al crimen organizado, al tráfico de arte, que también mueve una danza de millones de dólares importante a nivel mundial. Y lo otro, a propósito, para ir cerrando temas que hemos estado conversando, el gobierno, a través de la Subsecretaría del Patrimonio y la Cultura, en el gobierno anterior terminó haciendo un catastro de 1.370 monumentos con distintos tipos de daños a propósito del estallido social y post-estallido social y durante la pandemia, porque no han parado de derribar monumentos, de saquear, de pintar, de desacralizar, que es lo que hablábamos al principio del programa. Y yo creo que esto también es importante colocarlo en perspectiva. No es solamente la estatua de Baqueano, no es solamente lo de Schuller, no es solamente... Son 1.370 monumentos, o sea que es de una barbaridad significativa, y los que tienen que asumir el costo de la restauración son los municipios. Y los municipios, con la contingencia que estamos viviendo hoy día, no tienen el presupuesto necesario para poder hacer una restauración masiva de los 1.300 monumentos saqueados, dañados, atacados, etcétera, ¿no? Indistintamente las razones ideológicas, ideopolíticas, anarquistas, etcétera. No vamos a entrar a analizar eso, solamente es colocar en perspectiva que ha ido perdiendo terreno la cultura en nuestro país, que los artistas se han visto afectados también. Hoy día en el Centro Cultural Gabriela Mistral está ocurriendo distintas expresiones de arte, pero todos los días viernes vemos que hay vandalismo y se ven mermadas también las mismas exposiciones de arte moderno, actual, digamos, y que no tiene nada que ver ni con los dogmas P, ni tiene que ver tampoco con la conquista de los españoles, y sin embargo este arte moderno que tiene creación reciente también se ve afectado. Entonces yo creo que hoy día estamos cruzando un punto a la barrera crítica de pobreza cultural. Está bastante fracturado ese mundo, y quizás cuando nosotros hoy día hablamos de patrimonio, de cultura, de simbolismo, creo que el llamado de este programa hoy día es a la reflexión. ¿Cómo queremos construir el país? ¿Cuáles son los nuevos símbolos que queremos levantar? Me parece perfecto la discusión, hay que instalarla, hay que trabajarla, pero con perspectiva de futuro, digamos, ¿no? Porque además también recordemos que hay niños que se están formando y están viendo todo esto. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a las futuras generaciones de este país? Y ahí lo dejo dando bote, porque creo que este es un tema que va a seguir dando que hablar por mucho tiempo más, Amalia y Katy. Sí, ¿sabes qué me llama la atención también, Eric y Amalia? Que nosotros admiramos tanto las cosas históricas de otros lugares. La gente que tiene recursos viaja y van a Europa y van a distintos lugares a ver historia, porque en el fondo lo que ellos van a ver, estos monumentos, es historia, pero la historia propia no la consideramos, no la cuidamos. No solamente lo del estallido social fue un periodo, fue un hecho, pero constantemente se están derribando, por ejemplo, construcciones históricas importantes que en otros lados las restaurarían y las mantendrían. Acá de repente uno ve una construcción preciosa y la derriban y ponen un mall. ¿Qué valor le damos a esas cosas? Cosas que son parte de nosotros y que también sería importante y bonito que vinieran a conocer los demás. ¿En qué país nos queremos convertir? ¿Nos queremos convertir en el país de lo desechable, de lo del minuto? Borremos todo lo antiguo porque está viejo y está mal, y después toman los que pueden un avión y van a ver cosas antiguas a otros lados, van a ver historia a otros lados, que es importante porque la historia de todo el mundo es importante. Qué bonito sería que todos pudiéramos conocer todas las ruinas y viajar pero por toda Europa, viajar por todo Egipto, sería precioso, pero ya que no todos podemos, aprovechemos de cuidar y de conocer lo que tenemos acá. Pero lo que tenemos acá es increíble que esté con graffiti,
Es increíble que esté descuidado y que de repente lo tratan de arreglar personas que no son restauradores y lo dañan en este intento por arreglarlo. Entonces, no sé, a mí me preocupa bastante qué tipo de país queremos construir todos. El país nos pertenece a todos, a todos. Esto no es una cosa política, al menos lo que estoy planteando no tiene que ver nada con política. Tiene que ver con cuidar las cosas que tenemos, porque, como decía al principio, yo creo que la historia les pertenece a todos y a nadie. ¿Cómo podemos mejorar la cultura histórica? ¿Será cambiar un enfoque cómo se enseña la historia, Amalia? Porque cuando uno te escucha hablar de historia, cuando escucho hablar a Eric de historia, que también sabe mucho de eso, mi hijo mayor también le fascina la historia, uno queda enganchado, quiere saber más, pone atención, le gusta, pero no es así, parece como se está pasando la historia en los colegios, en los lugares donde los chicos se educan. No se crea ese amor por la historia la ven como algo aburrido, viejo, y no quieren saber de eso. ¿Cómo podríamos cambiar ese enfoque para que las futuras generaciones tengan este amor por la historia que tienen ustedes, que tiene mi hijo? A mí me encanta, pero tengo mala memoria, digamos, pero me encanta la historia. ¿Cómo se transmite eso? Pero Katy, o sea, tenemos que pensar también en el sistema educativo. ¿Cuántas horas le han quedado a historia? No hay educación cívica. Toda la gran cantidad o el grueso de las horas en educación están para lenguaje y matemática, que son las cuestiones que se estiman más funcionales. Y resulta que todo el resto, el arte, la música, la historia, insisto, la educación cívica, que a mí me parece una materia que es fundamental, básica, para poder crecer como sociedad. Eso ha ido disminuyendo cada vez más. Hay una enormidad de colegios que no tienen esas materias. Entonces, ¿qué hacemos? Efectivamente, la historia se puede enseñar y se puede enseñar muy bien. Y no es una cuestión de memoria, así que quédate tranquila, Katy. Ay, gracias. Gracias. Una cuestión de entender los procesos. Es preciso también remozar y mejorar los programas de estudio en todo sentido. Entonces hay un trabajo muy grande que hacer y que tiene que ver en este país. Yo siempre digo que todo es educación. Si no partimos por la educación, ¿cómo pretendemos que alguien aprecie la historia, que alguien sienta que está viviendo su historia cuando le es ajena, porque no la conoce, porque no la entiende, porque nunca la vivió? Entonces, efectivamente, educación. Tenemos que educar. ¿Cómo educamos? ¿Cómo llegamos a todos los que tenemos que educar? Esa es la gran tarea. Sí, yo creo que tenemos muchos desafíos como país todavía. Es un país que siento que sigue en constante evolución y la evolución es una oportunidad. Reforzar el tema de la formación desde la prebásica, básica y educación media y después continuarla en la educación superior. Creo que es un desafío todavía no sorteado, sobre todo cuando hablamos de patrimonio y cultura. Ahí tenemos todavía brechas importantes que sortear. También sabemos que restaurar edificios patrimoniales o monumentos nacionales no es fácil porque requiere recursos, requiere grandes recursos en realidad. Un ejemplo importante, por ejemplo, de restauración es el Palacio Pereira, que está ahí en la calle Huérfanos con San Martín, en pleno corazón de Santiago, en la región metropolitana de Chile. Y creo que ese palacio data de principios del siglo pasado y finalmente hoy día lo ocupa la cartera de la cultura, el Ministerio, ¿no?, de la Cultura, el Monumento Nacional, que fue declarado en el año 74, y a rato se nos olvida un poco revisitar la historia de los edificios que nos generan memoria, sentido, identidad. El Palacio de la Alhambra, que está ahí también en pleno Santiago Centro y en compañía 1340, a pasos del Metro Santa Ana, se ha estado tratando de restaurar por más de 15 años y quizás más, porque se deterioró fuertemente para el terremoto del año 1985 y volvió a deteriorarse aún más su fachada para el terremoto del 2010. Entonces creo que falta todavía voluntad también del mundo empresarial
de ayudar a redescubrir estos espacios que están en deterioro para colocarlos en valor y no transformarlos en cajas cuadradas que finalmente terminan ocupando torres de edificios verticales, ¿no? Ahí tenemos un tremendo desafío. Pero Amalia, hoy día también nos acompaña por algo muy importante. Tú estás realizando un estudio bastante acabado que ya nos comentabas antes de comenzar el programa a propósito de recuperar esta memoria histórica, porque la memoria histórica no está solamente en lo material, sino que también en la memoria inmaterial. Y esa memoria inmaterial la podemos redescubrir a través también de los sabores y los olores. Cuéntame cómo es posible hacer eso y en qué estás concentrada justamente a partir de esto que te consulto. Bueno, mi especialidad, a lo que más me dedico, es a patrimonio agroalimentario y a la historia y patrimonio de los sentidos, porque la verdad es que nos convencieron de que la historia no involucraba sentidos. Cuando uno le cuenta la historia no hay sentidos. Parece que el pasado no tiene olor, no tiene sabor, no tiene colores, no tiene texturas, y eso no es verdad. De hecho, hay muchas investigaciones donde te cuentan, biológicas, cuántos receptores tenemos en el sentido de la vista, en el sentido del tacto, en el sentido del gusto, y donde más tenemos receptores es en la nariz, que tenemos más de 400 nociceptores. Y de hecho, todo lo que nosotros olemos queda directamente entroncado con la generación de recuerdos perdurables en el cerebro. Por lo tanto, el aroma es una parte importantísima de nuestra historia. Seguramente a veces les sirven a ustedes un plato y lo huelen y dicen, me recuerda a mi abuela, o me recuerda una situación, o me recuerda algo. Y eso es un poco lo que nosotros... ¿Sí? Qué importante lo que dice, es que sí, me estaba acordando de un aroma clásico cuando uno viaja al sur, el olor a leña. Hay ciertos aromas que nos evocan lugares, recuerdos familiares, o a una persona en particular, porque las personas también tienen olores particulares. Entonces, cada rincón y cada persona creo que tiene su sello, y el aroma creo que nos permite restaurarlo de alguna forma y nos evoca memoria, justamente. Exactamente. Lo que estás haciendo. Claro, como dice entonces, Amalia, son las cosas más difíciles de olvidar, porque a uno se le pueden olvidar situaciones y todo, pero los olores nos quedan demasiado grabados en la memoria, ¿verdad? Como que nos mueve más cosas, ¿o no? Por supuesto, y queda absolutamente grabado, y es algo, no puedes escapar de un aroma, no puedes decidir no oler. Claro, vas a oler, por lo tanto vas a percibir el aroma. Y el desafío que nos propusimos fue el siguiente. Sucede que encontramos muchos estudios con respecto a los aromas, pero sobre todo a los olores y a los malos olores, porque de esos malos olores quedan registros históricos en el archivo, en términos de quejas, ¿no es cierto? Todo el mundo se queja de los malos olores, igual que hoy. Si uno hoy día vive en un barrio y hay un alcantarillado que se tapa, que no funciona bien, que produce malos olores, uno va y se queja al municipio, ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente, existen en América Latina gran cantidad de ejemplos de esto, pero de los aromas agradables, de los aromas de lo que muchas veces le denominamos como buenos aromas, no habían rastros documentales, hasta que se me ocurrió empezar a rastrear en los documentos qué aparecía en los documentos de época colonial en los años en que estábamos comentando, ¿no es cierto?, entre 1671 y 1897, que es el corpus más o menos que hemos estado investigando en el Archivo Histórico Nacional. ¿Qué aparecía en estos testamentos, en estos documentos de escribanos, en estas herencias, en estos documentos de compraventa? ¿Qué aparecía que pudiera tener aroma o transportar aroma? Y lo primero que me encontré, que es el primer estudio que realizamos, que se llama Porciones de Paraíso, Paisaje Aromático en los Jardines del Reino de Chile, lo primero fue lo que estaba fuera de las casas, en los jardines, y fueron las flores y las plantas aromáticas. Y esa fue la primera sorpresa, ¿no? Descubrir que en el mundo colonial
en realidad hubo una conformación de un paisaje aromático muy particular y que tuvo que ver con varias cosas. Mencionaste el Palacio de la Alhambra, que es el Palacio Ossa. Sí. Ossa era justamente, fue una fortuna ligada a algún minero del siglo XIX, ¿cierto? Así es, bueno, venía del auge del salitre la mayoría de estas construcciones, justamente. Exactamente. Lo que hizo él en su jardín fue transportar la idea del jardín musulmán, jardín que estaba pensado para ser una especie de paraíso en la tierra. Y esa idea fue la que se plasmó en Chile de la mano de todos los españoles, que eran en su mayor parte del sur de España, ¿no es cierto?, de Andalucía, que llegaron aquí a América, y sobre todo a Chile. Entonces, ¿qué hicieron? Impusieron su paisaje en el paisaje que existía, y eso también es una forma de dominación. Y lo que se hace en esta explotación del paisaje es volver a conformar una realidad. Imaginen ustedes que esta gente llegó a un lugar completamente desconocido, donde no estaban ni las comidas a que estaban habituados, por lo tanto no estaban los sabores a que estaban habituados, no estaban los olores a que estaban habituados, no había nada. Y eso en el ser humano provoca una pérdida de sentido tremenda. Entonces, dejando de lado la discusión de lo que significó en términos históricos, morales y un montón de cosas, rápidamente lo que hizo toda esta gente fue reconstruir y volver a construir el paisaje imponiéndolo al que existía en este lugar. Disculpen una pausa, pero solamente entonces estamos hablando que tú logras identificar a través de la investigación de los archivos, para colocar en contexto un poco a los auditores que se están colocando recién a escucharnos, haces una identificación de los contenidos botánicos, los jardines básicamente, los huertos, el paisajismo en definitiva que rodea las estructuras, las construcciones, y a partir de eso vamos construyendo esta memoria olfativa. Eso es lo que estoy deduciendo de lo que estás contando, ¿no? Exactamente. Estos son jardines de gente que tenía una relativa fortuna, porque los otros no han dejado huellas documentales, ¿no es cierto? No claro. Directas al menos, y es muy difícil pesquisar. Entonces, claro, nos preguntamos cuáles son esos elementos que estaban aromáticos, ¿no es cierto?, que estaban en los jardines privados chilenos, urbanos y periurbanos. Esta investigación es sobre todo sobre Santiago, La Serena, algunas ciudades de Chile, ¿no es cierto?, lo que estaba en la ciudad y un poquito alrededor de la ciudad, porque recordemos que lo que era considerada ciudad era muchísimo más pequeñito de lo que hoy día es la ciudad, ¿verdad? Así es. Y ahí te encuentras con la familia, disculpa, Cauciño, porque los Cauciños fueron los que crearon tremendos parques, ¿no? Isidora Cauciño, sí. El mismo Luis claro. Cauciño, ¿no es cierto?, acá en Santiago, en Valparaíso, para qué decir en Concepción. Entonces, claro. no sé, ¿con qué personaje histórico te encontraste investigando? A ver, la gran maravilla de esto es que uno más bien rescata personajes que no son conocidos. Esto tiene que ver con microhistoria, tiene que ver con conocer más allá de los grandes personajes, porque de estos grandes personajes se sabe, o sea, ¿no es cierto?, se saben las especies que conformaron los jardines, que era un jardín mucho más afrancesado que morisco, el de Cauciño, por eso ese jardín, son los jardines, los grandes parques, no eran los mismos jardines privados de los que estamos hablando. Entonces, por un lado tenés estos grandes parques, de estilo más bien francés, que se estaban poniendo en francés y después inglés, que se estaban poniendo de moda más bien a fines del siglo XIX, y estos moriscos que continuaron en el interior de las casas también como signo de distinción. Lo interesante es que nosotros rastreamos aquí que el interés por estos jardines aromáticos venía desde tiempos prehispánicos también, donde hay distintos elementos que se combinan, agua, aroma y plantas medicinales, y esto es algo que es una maravilla, porque esto también lo vemos entonces en Chile, mucho en la zona central, pero desde La Serena, con el jardín más antiguo que encontramos, que fue en 1686, de Jerónimo de Pastene, y en Santiago con Nicolás de Sequeira en 1733. Esos fueron los dos
jardines de cítricos, de frutales y de especias más antiguos que encontramos en Chile. Y en el 18 también comienza la influencia del jardín geométrico francés, pero aunque empieza esa influencia en el siglo XVIII, lo que se prefiere en Chile es el modelo de jardín y huerta cerrado, más al estilo morisco que al estilo europeo, digamos. Oye, interesante porque al final uno ve cómo se anticipan a la llegada de los grandes naturalistas. Estoy pensando en Ignacio Domeyko, Rudolf Amando Filippi, grandes naturalistas que se colocan también a la tarea de empezar a recolectar las especies, ¿no es cierto? Y empezar a hacer un catastro cuando no existía ni siquiera el catastro de las especies arbustivas, florales, animales. Y esto, lo que tú dices, es la antesala a la llegada de grandes naturalistas. Entonces también llama potentemente la atención los hallazgos que haces, ¿no? Claro, o sea, está la antesala y está el momento paralelo, ¿no es cierto? Porque ya en el siglo XIX nosotros vemos consolidado este modelo que en Europa fue el de los grandes parques abiertos y en Chile fue la mantención de los jardines privados del modelo colonial, un tipo jardín Andalucía español. Y resulta que no encontramos por ninguna parte las plantas aromáticas locales, pero sí habían, y sí habían porque las encontramos justamente gracias a lo que nos cuentan estos viajeros. Entonces, por una parte tenemos lo que dicen, lo que cuentan estos documentos de registros de notarios, de testamentos, de inventarios de bienes, donde ponen todo lo que tiene valor económico en general, y que eran estas plantas, estamos hablando de jazmines, rosas, cítricos, y estas otras plantas que eran tremendamente importantes, como el boldo, especies de ese tipo, que eran sumamente importantes y que también estaban presentes en los jardines de La Chimba y Santiago, boldo, culén, quilla, jarilla, las flores del espino, por ejemplo, estas flores perfumadas que se usaban para guardar en los cajones y que la ropa no se apolillara en los baúles. Estas plantas no están anotadas en estos documentos que nosotros relevamos en el archivo porque no tenían valor económico para esta gente, mientras que las otras sí. De hecho, están todas tasadas con su valor económico. Y entonces los que nos dan pistas de cuáles eran estas otras plantas que no se mencionan en los documentos son justamente los viajeros y naturalistas que están mencionando, que nos dan el complemento perfecto para poder entender el panorama más completo posible de este pasado aromático. Es que es interesante los sabores, porque al final se van complementando todo esto. Cuéntame, sí. Y los sabores, porque hemos hablado mucho de los aromas con estas plantas medicinales que encontraste después, con los aromas de las flores traídas de otros lados. Y en cuanto a los sabores de las distintas épocas, ¿qué has encontrado, Amalia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Uy, Katy, necesitamos como 3, 4, 5 programas para eso. A ver, de hecho hoy día también estoy trabajando con menús, en donde se condensan mucho de estos temas de sentido, ¿no es cierto? Bueno, hemos encontrado tantas cosas, te podría contar del queso de chanco, tal vez sea un ejemplo interesante para los que nos están escuchando, porque el queso de chanco que hoy día compramos en el supermercado no tiene nada que ver con el queso de chanco colonial. El queso de chanco que se hacía en la época de la colonia en Chile, era un queso famosísimo, sumamente cotizado, que se vendía hasta en América del Norte, viajaba por todos lados y eran quesos cotizadísimos. Pero era un queso de oveja, aliñado con sal de costa, de cahuil y ají. Un sabor completamente distinto al que uno piensa en queso chanco. Completamente diferente. Y esos perfiles de sabores, ojalá los podamos recuperar. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó lo que ha pasado con muchos de los que nosotros denominamos productos típicos, ¿no es cierto? La industria toma este producto, toma el nombre que tiene prestigio y lo transforma en otra cosa, que es lo que hoy día nosotros consumimos como queso de chanco, pero que no es el queso de chanco histórico. Tantos sabores se han perdido y tantos sabores han permanecido, afortunadamente. Tenemos muchas referencias, por ejemplo, te puedo contar muy brevemente
de la cazuela. La cazuela, un plato que a todos nos parece tan de pueblo típico, resulta que en el siglo XIX, cuando la cazuela se hace famosa, era un plato de la clase alta que servía como signo de distinción a sus invitados, sobre todo a los invitados extranjeros, y volvemos a los viajeros, a los naturalistas, que llegaban a visitar a Chile y que generalmente se relacionaban con la gente de la élite. Y ellos eran los que servían cazuela. Interesante, porque al final uno ve que el valor que tiene el recuperar la memoria histórica, porque también hay que recordar que la ruta de las especies, que son de tiempo también inmemoriales y que finalmente por la conquista también, a propósito de lo que hablamos al principio del programa, la conquista de los españoles, llegan distintos sabores, aromas y olores, también plantas, ¿no? También especies. Sí. Y eso creo que también viene de los viajes en barco. Una cosa son las especies autóctonas, que tú algunas las mencionabas, como la quilla, la jarilla, ¿no es cierto? Los caminos. Pero también hay muchos elementos introducidos al país y que va cambiando también el sabor, ¿no? de lo que tradicionalmente se conocía. Entonces es súper interesante lo que estás contando, y seguramente vamos a tener que profundizar en otro programa y hacer un trabajo sobre una conversación solamente sobre sabores, ¿no? Para contar un poco más detalles, porque ya nos queda poquito tiempo para ir cerrando el programa. Como 5 minutos, así que me gustaría que contaras alguna otra de estas comidas comunes que estamos hablando. Sí, me parece. Así como la cazuela. Como la cazuela, me gustaron los datos. ¿Qué diferencias encontraste en platos que conocemos ahora que antes eran tan distintos? Te puedo contar de platos que eran similares, pero que tenían un sentido distinto, porque son tan conocidos y por qué han permanecido hasta ahora. El charqui, por ejemplo. Perdón, el charquicán. ¿Por qué el charquicán es tan apetecido ahora? El charquicán se hace básicamente con comida de guarda. Tengan en cuenta ustedes que en la época colonial no habían sistemas de refrigeración, por lo tanto las cosas se conservaban o desecadas, saladas, y eran un poco más o menos las formas que existían de conservación. ¿Bien? No las podía dejar congeladas, no había freezer, ni heladera, ni nada de eso. Entonces, el zapallo es un producto de guarda. El zapallo crece en verano, pero uno después lo tiene para consumir durante el año. La cebolla es de guarda, y el charqui es carne seca, disponible durante todo el tiempo después del carneo de los animales, que generalmente es en invierno. Acuérdense que los animales se carnean en invierno, por eso ahí tienen la fiesta del Rey-Pimiento del Chancho, con su chicha de manzana, que es la bebida típica del sur, en fin. Todos estos elementos que nosotros tenemos hoy día y que seguimos disfrutando tenían un sentido cultural profundo, de adecuación además al entorno, al tiempo, a la estación, y del ingenio, de la maravilla del ingenio humano, de cómo superar estas limitantes para poder siempre comer rico, bien, y como dicen, pancita llena, corazón contento. Oye, yo me estaba acordando ahora que mencionaste la manzana y la chicha, que es típica justamente de la zona de Chiloé. No sé, desconozco todos los antecedentes, pero yo sé que ya la chicha se consumía en mediados del siglo XVIII, así que creo que parece que vamos a tener que... ¿sí? Te digo sumamente cortito. Lo que pasa es que yo lo que más investigo sobre la chicha es la bebida identitaria. Sí, la chicha es la gran bebida identitaria de América. Para mi gusto, es la gran bebida identitaria de América. Chicha se hacía en épocas precolombinas, de los pueblos originarios, de todo lo que te puedas imaginar, de raíces, de tubérculos, de maíz, que es probablemente la más conocida, pero se hacía de todo y se hacía a lo largo y ancho de América. Y cuando llegan los españoles trayendo, entre otra biota vegetal, los frutales, los manzanos se propagaron en forma increíble en este sur del mundo, ¿no es cierto? Y digamos que del Biobío hacia el sur, la chicha que se hace es con manzana, porque hubo una abundancia tremenda de manzanas, de una manzana, además que tiene que ser una manzana agria, especial, y de hecho se han hecho estudios maravillosos biológicos, y eso te puedo contar más en otro programa, que entroncan genéticamente estas manzanas con las manzanas originales, con las primeras manzanas del mundo. Así que esto es ya para seguir hablando. Oye, tremendo tema que nos ha traído hoy día Amalia Castro. Felicitarte por toda la investigación, porque es parte de nuestra memoria también el tema de los olores, los sabores, las comidas.
los condimentos, la ruta de las especies. Tenemos que hablar de un cuánto hay con eso todavía, hay que seguir redescubriendo nuestro país. Y hoy día estuvimos hablando justamente de lo dulce y de lo agraz. Nos estuvimos acordando un poco de los deterioros del patrimonio arqueológico, patrimonial, cultural, pero también el desafío de reeducarnos como país, volver a enamorarnos de nuestra historia a través de investigaciones como las que estás haciendo tú. Y yo creo que sin duda despiertan la curiosidad de auditores por saber más de lo que estás haciendo. Tú estás trabajando en la Universidad Central, en la Universidad Mayor, creo, ¿no? En la Universidad Mayor, Mayor. en el CIA, el Centro de Investigación en Artes y Humanidades, donde además tenemos el Núcleo de Patrimonio y Artes, en conjunto con Catherine Berwick, en donde trabajamos todos estos temas y ya los vamos a estar invitando para algunas cosas entretenidas que vamos a hacer para poder contarles más de estas historias y que podamos gozar y volver a reencontrarnos en persona, a través de la pantalla, como sea, pero para volver a reencontrarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestros saberes. Bueno, para la gente que nos está escuchando en La Serena, pueden conocer a Amalia Castro, va a estar en un congreso de historia colonial en La Serena, en la universidad, entre el 7 y el 11 de noviembre de este año, así que para los que están en la zona norte del país escuchando el programa, está la posibilidad de conocerla en vivo, pero también se pueden acercar, me imagino, a tu universidad, los interesados en adquirir quizás tus estudios a través de la página web. ¿Cómo acceder a tus estudios, a tus publicaciones, quien quiera conocerla? Bueno, en general todas mis publicaciones están en academia.edu. Algunas de ellas estamos trabajando también en la página del CIA de la Universidad Mayor para poder poner todas nuestras publicaciones ahí. Es un proceso que ha llevado un poquito más de tiempo, pero de todas maneras, si ustedes se meten a Google y ponen chicha de manzana, les voy a salir yo. Si ponen Amalia Castro, les van a salir una gran cantidad de estudios que hemos realizado en vinos, en alimentos, en textiles y en una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el patrimonio agroalimentario chileno. Espectacular. Todos los amigos entonces invitados a buscar ahí, a googlear, a explorar a Amalia Castro junto con Catherine Berwick, que es una co-investigadora en algunas de las investigaciones que ha desarrollado. Así que nada, todos invitados a seguir esta ruta que nos está trazando nuestra invitada el día de hoy a través de sus investigaciones con la historia. Katy, te dejo para que puedas despedir este programa. Bueno, tengo el honor de despedir este programa que ha sido tan entretenido. Gracias, Amalia, por darle vida a la historia de una manera tan entretenida, tan distinta, una mirada tan amplia que tienes para todo esto. Vamos a dejar anotado ahí eso de la invitación para seguir tus investigaciones. De todas maneras, para que puedas traerlas después a otro programa, conversaremos más en detalle. Siempre quedamos cortitos de tiempo. Así que yo desde acá les agradezco un montón a Amalia su presencia, a Eric también, un gusto haber compartido con ustedes esta noche tan fría y vamos a la próxima semana a otro tema. Por ahora yo me despido, Amalia, mil gracias, Eric, un agrado también, nos hablamos la próxima semana. Por mi lado, me despido, chao. Chao amigos, chao Amalia. Bien, chao a todos. Nos estamos escuchando entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.